Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie estamos estudiando, como saben, el Evangelio de Lucas. Y en esta lección estaremos en el capítulo 11, donde veremos la lección titulada Jesús y la oración. Uno de los textos muy importantes para Lucas, el tema de la oración en la vida de Jesús, es uno de los temas que Lucas en verdad resalta, como veremos aquí en un momento. Lo importante de esto es que el Señor Jesús, en su ejemplo de orar constantemente a Dios en diferentes ocasiones, impresiona tanto a sus discípulos que ellos le preguntan, enseñarles a orar como Él también está orando. Entonces el ejemplo del Señor Jesús en oración es una de las cosas más importantes, como digo, para nosotros hoy en día, ya que nosotros también queremos aprender de esta disciplina y ser recordados de la importancia de la oración en nuestras vidas diarias. Así que este es el tema que veremos en esta lección. Como pueden ver, son unos cuantos versos nada más del texto bíblico, pero el tema de mucha importancia, como decimos. Vamos a leer el texto. Aquí los vemos a los primeros dos versos para empezar a ver lo que el Señor dice, lo que Lucas nos presenta acerca de esto, ¿verdad? Dice el verso 1 que aconteció pues que estaba Jesús orando en un lugar y cuando él terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y así comienza, pues, la oración de Jesús, que muy bien es conocida, en verdad, del texto de Mateo, capítulo 6, donde vemos la oración en más detalle, es más larga. Pero aquí Lucas nos presenta la misma oración con el enfoque estando sobre, como mencionamos, sobre el ejemplo del Señor Jesús, orando una vez más. Y otra vez, cuando uno de sus discípulos vio esto, le dijo, ¿verdad? El discípulo se acerca al Señor y le dice, queremos aprender a orar como tú oras. El ejemplo del Señor es lo que le impresionó, no solo a él, a todos los discípulos, ¿verdad? Jesús pasaba mucho tiempo en oración y como hemos dicho en Lucas, este es uno de los temas que es muy importante y resaltado varias veces. Por ejemplo, en el capítulo 3, verso 21, en el momento de ser bautizado, dice Lucas que Jesús estaba orando en ese momento. También cuando estaba por escoger a los 12 apóstoles en el capítulo 6, verso 12, Lucas nos dice que el Señor pasó toda la noche en oración. También en el capítulo 9, verso 18, antes de mencionar su sufrimiento venidero, ¿verdad?, en Jerusalén, dice Lucas que Jesús estaba en oración, capítulo 9, verso 18. Y también en el verso 28 del mismo capítulo 9, en su transfiguración, dice Lucas que Jesús estaba orando cuando ese momento sucede. Y hay otras ocasiones, ¿verdad? Pero estas son suficientes para resaltar que en la vida del Señor Jesús, la oración era una parte íntegra, importante, una disciplina de la cual los discípulos aprendieron. Y pues otra vez para nosotros es de igual importancia la oración, para mantener nuestra comunicación con Dios nuestro Padre, para presentarle lo que está en nuestros corazones y pedirle ayuda, como vemos en el ejemplo de Jesús aquí. Muy importante para nosotros ver la importancia de la disciplina de la oración también en nuestras propias vidas. Bueno, como vemos
Aquí el discípulo mira a Jesús orar y espera para el tiempo cuando él termina y le hace la pregunta. Y pues debemos ver que Jesús en esta enseñanza de la oración nos resalta que la oración es una disciplina, ¿no? Es algo que se puede aprender a hacer. No es solamente hablar, ¿verdad? Aunque claro, estamos queriendo comunicar a Dios y conversar con Dios, pero el énfasis que estoy tratando de poner aquí, que Jesús pone y Lucas enfatiza, es que es una disciplina que se aprende. No es algo que solo se hace, es algo que se aprende, es algo que se practica, que se mantiene, podemos decir, es una disciplina. Y aquí ellos quieren aprender más. Ahora dicen, ¿verdad? Este discípulo que Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. El grupo de los apóstoles, siendo un grupo especial del Señor Jesús, pues respetablemente le preguntan al Señor enseñarles a ellos a orar. Y el Señor dice, muy bien, yo les voy a enseñar. Y comienza en el verso 2, el Señor decirles, de esta es la forma en que deben orar. Ahora, cuando el Señor presenta esta oración, claro, no es la única forma de orar, no es la única oración que un discípulo puede hacer al Padre. Este es un tipo de patrón o un ejemplo. Cuando oran, pueden orar de esta forma, es decir, este es un ejemplo. Pueden seguir esta norma, ¿verdad?, para ustedes saber cómo orar a Dios. Y en verdad, cuando pensamos en la oración, hermanos, no hay nada que necesariamente no debemos decirle a Dios o que no podemos presentarle a Dios. La idea es de mantener una disciplina de comunicación con nuestro Padre. Y si estamos orando, podemos decirle cualquier cosa que está en nuestro corazón a Dios. Y el Padre nos escucha, ¿verdad? Pero una vez más, volviendo al texto, el Señor sí les da un tipo de idea de el tipo de cosas que pueden decir o pedir a Dios. Dice, comenzando en el verso 2, pueden decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta primera frase reconoce que Dios es nuestro Padre. Ahí está la relación. No es solamente Dios, ¿verdad? El ser todopoderoso, pero es nuestro Padre. Y la idea es la relación que gozamos. La oración mantiene la relación que tenemos con Dios. En comunicación, en comunión con Dios, ¿verdad? Es muy importante. Y pues podemos ver esto en la primera frase. Reconocemos la presencia de Dios, la morada de Dios. El trono de Dios se encuentra en el cielo, pero en verdad Dios está en todas partes, omnipresente, es decir, en todos lugares a la misma vez, podemos decir, en esta tierra y en todo el universo. La presencia de Dios siempre está constante. Entonces, nuestra oración solo reconoce eso, resalta esa verdad, que Dios está en todas partes simultáneamente. Y pues la primera frase es así. Santificado sea tu nombre. Esta parte de la oración, pues claro, significa que reconocemos que Dios es un ser distinto. Es el Padre de nosotros, pero su nombre, su identidad es santo. Dios es santo. No es como hablar con cualquier persona. Nuestro Padre es santo, es distinto, es aparte. Entonces, esta parte de la oración reconoce la forma en que Dios es único, especial. Cuando hablamos con Dios, claro, se merece Dios todo el respeto que podemos darle. La idea de su nombre ser santificado solo significa que Dios es aparte, distinto de cualquier otra persona con la que podemos hablar. Y esta parte de la oración reconoce eso, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Esta parte de la oración tal vez es la central.
porque reconoce la voluntad de Dios en este mundo, universo. Reconoce que hay un propósito de Dios. Dios constantemente está trabajando su propósito, su voluntad, la cual es buena siempre. Sabemos eso porque Dios es bueno. Entonces la voluntad de Dios es traer bien a sus hijos. Entonces cuando nosotros como discípulos, como hijos de Dios, reconocemos la voluntad de Dios y queremos que esa voluntad se haga en todas partes, estamos reconociendo que Dios es bueno. Estamos diciendo, sí Señor, sabemos, reconocemos que tú eres bueno y tu voluntad es buena. Y nuestro deseo es que se haga esa voluntad en todas partes, en el cielo, ¿verdad? Porque como acabamos de ver, el trono de Dios siempre es representado como en el cielo, pero en la tierra también, lo cual quiere decir este ambiente creado en el cual vivimos, la voluntad de Dios se hace aquí en la tierra, tanto como en el cielo, y esa voluntad es buena y siempre está en favor a sus hijos para bendecir nuestras vidas. Entonces nosotros queremos reconocer esas verdades cuando hablamos y conversamos con Dios. Queremos decir y confesar que sí, Señor, sabemos que tu voluntad es buena en el cielo, en la tierra, en todas partes, en mi vida. Dios es bueno. Y nuestra oración debe magnificar esa parte del carácter bueno de Dios, ¿verdad? Bueno, siguiendo a los otros dos versos también, el verso 3 y el 14, vemos la otra parte que el Señor Jesús dice, y Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta parte de la oración, verso 3, reconoce que vemos a Dios o miramos hacia Dios sabiendo que Dios provee por nuestras necesidades diarias. Es la parte de la oración que le dice a Dios, Señor, sabemos que las bendiciones en nuestras vidas vienen de tu mano. Reconocemos que Dios suple nuestras necesidades, que las cosas que necesitamos en este mundo para vivir, podemos decir físicas y también espirituales, vienen de Dios. Otra vez, reconocemos eso. La comida que comemos viene de la buena voluntad de Dios. La vida que tenemos y gozamos, nuestra salud, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros trabajos, todas estas cosas vienen de la mano de Dios. Entonces el verso 3 reconoce que las bendiciones que tenemos vienen de Dios y que Dios suple todas nuestras necesidades. Entonces no hay nada mal con pedirle a Dios que siga supliendo nuestras necesidades diarias como siempre lo hace. El verso 4 dice, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esta primera parte del verso 4 reconoce las responsabilidades que tenemos entre hermanos, entre comunión. Es decir, queremos tratar a nuestros hermanos bien y le pedimos a Dios las fuerzas que necesitamos en nuestras vidas para vivir en comunión, en comunidad con otras personas. Aquí el énfasis está en perdonar, ¿verdad? Le pedimos a Dios, perdónanos porque nosotros estamos tratando de perdonar a otros. Entonces, es esta relación horizontal, la relación humana. Podemos decir que la primera parte de esta oración enfatiza nuestra relación con Dios, una relación vertical, nosotros a Dios. Pero esta parte de la oración dice, reconocemos que en nuestra familia espiritual queremos mantener un buen tratamiento unos con otros. Y esta parte de la oración reconoce eso y le pide a Dios, Señor, ayúdanos en la forma que vivimos unos con otros. Queremos vivir de una buena forma, queremos practicar buenas cosas en nuestra vida con otros,
Y entre más tratamos de hacer eso, perdónanos, ayúdanos porque no somos perfectos en la forma en que tratamos a otras personas, pero sí reconocemos que es importante. Reconocemos que debemos tratar a nuestros hermanos de una buena forma. Entonces, esta primera parte del verso 4 enfatiza esta relación horizontal. Señor, ayúdanos a vivir en paz unos con otros. Ayúdanos para ser lo que nosotros debemos ser, cómo debemos ser, en nuestra relación con unos y otros. Finalmente, el verso 4 termina con la última parte de la frase de la oración, donde dice el Señor, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra de Dios es claro que nunca Dios nos tienta. Dios no pone tentación en nuestra presencia. El diablo sí, Satanás sí. Satanás siempre tienta al ser humano, pero Dios no. Puede ponernos a prueba, como vemos en el caso de Abraham en Génesis, ¿verdad? Y otros lugares donde Dios sí quiere presentar a veces una prueba para ver si tenemos fe. Vemos esto en la misma vida de Jesús. Pero aquí la idea de tentación es otra. Cuando aquí el Señor dice, no nos metas en tentación, la idea es que está reconociendo el Señor que Dios no presenta tentación a nosotros. Más la idea es, ayúdanos, Señor, en momentos débiles en nuestra vida espiritual cuando estamos combatiendo contra el pecado y la tentación. Entonces el discípulo mira a Dios y le pide ayuda para ser fuertes en sus vidas, para no ser vencidos por el mal, para no ser vencidos por la tentación. La fuerza espiritual que cada uno de nosotros necesitamos viene de Dios. Y esta oración reconoce eso. Entonces, cuando oramos, le pedimos a Dios, Señor, ayúdanos para esos momentos cuando sí, espiritualmente hablando, somos tentados o es difícil. Ayúdanos para tener fuerza, para vencer. La fuerza viene de Dios. Y esta parte de la oración reconoce eso. Entonces, resumiendo, ¿verdad? Esta oración corta que el Señor enseña reconoce varias cosas. Que el Señor, nuestro Dios, es nuestro Padre, esa relación. Reconoce también que la fuerza espiritual proviene de Dios, como acabamos de ver. Las necesidades que tenemos diarias, Dios las suple siempre. Y podemos presentar lo que necesitamos a Dios para poder seguir viviendo una vida juntos, unos con otros, en armonía, en comunión, ¿verdad? Y pues finalmente reconocemos la voluntad de Dios. Dios es bueno, su voluntad es buena y esa voluntad se está obrando en este mundo, en nuestras vidas. Nuestra oración puede reconocer eso, que Dios en toda forma está tratando de obrar algo bueno para su creación. Dios traerá ese fin a su creación. Es un fin bueno, es un fin que redime, es un fin que está lleno de amor. Entonces nuestras oraciones deben reconocer, pueden reconocer estas áreas tan importantes en nuestras vidas. Como digo, claro, podemos decir muchas otras cosas en nuestras oraciones, pero este es un ejemplo de cómo podemos nosotros mantener la práctica, mantener, vamos diciendo, la disciplina de la oración en nuestras propias vidas. Espero, hermanos, que esto nos ayude a nuestras vidas espirituales ser más fuertes y más dirigidas a Dios en oración. Muy bien, vamos a dejar aquí pues en esta lección, en este estudio. Comenzaremos en el verso 5 en la próxima lección. Hasta entonces, como siempre, hermanos, espero que todos se encuentren muy bien. Reciban un gran saludo y un abrazo. Y como decimos, gracia y paz.